MySweet, postre bajo en calorías, sin azúcar, sin lactosa y sin gluten. 8 sabores diferentes. Perfecto para diabéticos, celíacos, intolerantes a la lactosa o cualquier otra persona que quiera disfrutar del placer de un buen postre sin sentir culpa. MySweet, postre saludable, pedirlo por WhatsApp al 756-19875 y seguirlo por redes sociales, así conocer sus puntos de venta. Y parece que hay, o que va a haber, un pacto entre Estados Unidos, Ucrania, se han dicho muchos rumores, en el cual Ucrania aceptaría un stand-by con Rusia a cambio de la seguridad que todo lo demás se separaría de la guerra. Veremos. La guerra, pasemos al otro foco grande que nos toca más a todos, también nos quedaría China, Taiwán, pero vamos al Medio Oriente, porque el Medio Oriente tiene una medida muy fuerte para todos, el mundo. Es decir, después de la guerra, del inicio de la guerra Ucrania-Rusia, Rusia, que era el proveedor principal de gas a Europa y uno de sus proveedores principales de petróleo, bueno, ya nadie le compró en Europa. Entonces tuvo que empezar a vender. La única diferencia es que a Europa se lo mandaba por gasoductos y también por un oleoducto, pero sobre todo por varios gasoductos. Y a China, que era su otro comprador, y a la misma India no había gasoductos ni oleoductos. Ha tenido que inventar otras formas más creativas, sacar en tanqueros más pequeños, hacer transbordo en medio del mar. Bueno. Y el tema es que el Medio Oriente es la mayor concentración de petróleo y gas de todo el mundo. Es decir, si hay una guerra en el Medio Oriente, por supuesto que la producción se cae del Medio Oriente y los precios se iban a disparar. Esa es una de las razones de las que se ha aducido de que por qué Estados Unidos con Biden no fue más rígido con Maduro. Porque a pesar de que Estados Unidos logró entre el gobierno de Obama y el primer gobierno de Trump ser autosuficiente en hidrocarburos e incluso exportador, sobre todo en el caso de gas, pues Venezuela, el petróleo de Venezuela, que tiene características especiales, es el petróleo que todas las refinerías del Golfo, abajo de Texas, Luisiana, etcétera, en Estados Unidos estaban preparadas para eso. Entonces, para no meterse en ese problema ni que subieran los precios, por eso se dice que no ha habido una presión mayor de Biden con Venezuela. Y bueno, por esa misma razón se planteó, por ejemplo, cuando empezaron los problemas entre Israel e Irán. Irán, acordemos que es financiador de Hezbollah, de Hamas, de los hutíes. Entonces empezaron a dispararse cohetes, pero una de las primeras cosas que pidió el gobierno oficialmente el secretario de Estado de Estados Unidos, que no bombardearan ni las instalaciones petroleras ni las instalaciones nucleares. Bueno, esa situación parecía como un stand-by. Había sucedido lo de Gaza, la salida, el secuestro de los y asesinato de montones de gente. Israel, a su vez, empieza una ofensiva muy violenta en Gaza que realmente ha afectado a toda la población. Aunque tampoco podemos olvidar que una de las formas mejor de esconderse, sobre todo los terroristas, es entre la misma gente. Porque al final el valor que tiene la vida humana para un terrorista es un valor mínimo. Y en ese momento empieza la ofensiva Israel contra Hezbollah. Y empieza muy creativamente. Logran comprar una pequeña empresa que fabricaba determinados aditivos para teléfonos y para
estos que son nada más avisan, los ringer pequeños que avisan cuando uno tiene una llamada, y empezaron a producirlos y vendérselos porque eso era lo que compraban los de Hezbollah para que no les pudieran pinchar las llamadas. El problema es que todos esos tenían cargas de explosivos y ahí empezaron a matar a miles de Hezbollah. Y después entraron y empezaron a matar y destruir, claro, combate, pero ellos tenían la fuerza de invadir. Y hay un momento en que la situación se pone crítica, pero para terminar de ponerle en la parte peor a Irán, hay el lanzamiento, eclosión, como quiera llamarlo, de las fuerzas anti-Sadat en Siria, una guerra que llevaba 13 años, 14 años, y que de repente en una semana logra ocupar el país, llegar a la capital, y el Sadat tiene que irse corriendo. ¿A dónde? A Rusia, que era su principal aliado, lo que provoca un cambio en el tablero geoestratégico del Oriente Medio. Por un lado, deja a Irán sin aliados, y por el otro lado, deja a Rusia sin aliados. Porque al final, en Siria tenía la mayor base del Mediterráneo rusa y la mayor base aérea rusa en el Mediterráneo. Es decir, la situación en este momento queda en un gran incertidumbre. Y nos queda China y México. El tema China vamos a dividirlo en dos partes. China-Taiwán, China influencia en América Latina, principalmente en México, pero no descontemos Perú y el puerto de Chancay, que es una inversión multimillonaria, independiente que no sea propiedad total de China, porque tiene muchos inversores peruanos, pero la mayoritaria es China. El tema con Taiwán tiene dos facetas. Bueno, Taiwán fue una isla que siempre perteneció a China históricamente. Tuvo épocas que no, que estuvo ocupada por Japón, estoy hablando comienzo del siglo pasado. Siempre ha habido esas diferencias entre China, Taiwán. China es parte muy importante del esquema geoestratégico de Estados Unidos, porque Taiwán con el tiempo se ha convertido en una gran potencia industrial en el área de semiconductores. Y eso actualmente todo funciona con semiconductores. Y esto además fortalece el arco de las alianzas que tiene Estados Unidos en el Pacífico. Estamos hablando de Japón, Corea del Sur, Taiwán, Australia, Nueva Zelanda, Filipinas, etc. Esa es la visión más que yo tengo sobre China. China no creo que invada Taiwán, por lo menos en muchos años. Será una invasión oportunista si ve las condiciones, pero no se va a arriesgar a una invasión si no tiene todas las condiciones. Otro tema es el tema de Latinoamérica. Y específico, en el caso de Perú, empezaremos primero. La construcción del puerto de Chancay era una necesidad estratégica en logística para el comercio, sobre todo de China con América, porque es el mayor puerto de la región hacia el Pacífico. El caso de México es otro. Cuando empezaron los problemas con China en el primer gobierno de Trump, se habló mucho de que un resultado de la desinversión norteamericana y europea en China iba a ser, en el caso sobre todo de la norteamericana, iba a ser el nearshoring con México. ¿Qué quiere decir esto? Instalar las empresas en México
que venían, se sacaban las inversiones, y van a poder entrar de México a Estados Unidos y a Canadá en menor medida, libres de aranceles porque están dentro del Tratado de América del Norte, y además para México era un beneficio enorme y para las empresas norteamericanas también, porque la mano de obra, aunque no era tan barata como pudo ser en China, también es más barata que en Estados Unidos. Perdón, pero ya tenía la garganta seca. Entonces, y el otro problema es la droga, sobre todo el fentanilo. Fentanilo es una droga sintética producida con insumos que vienen de China, insumos muy simples, insumos que además no son necesariamente, ¿cómo decir?, controlados, muchos de ellos, y que por supuesto entra muy fácil a Estados Unidos y además mata muchísimo más que otras, las drogas que estaban. Entonces, esos son los dos grandes problemas con México. Los tres. El tema de la migración, que viene a través de México, el tema de la inversión a través del nearshoring y el tema de la drogadicción. Bueno, ese es el panorama regional. Hay un montón de focos más dando vueltas por todos lados. Está el tema de las dictaduras en medio mundo. Está el tema de Haití, que es un tema para mí irresoluble. Toda esta mirada que nos ha dado en relación a lo que es Estados Unidos, Rusia, China. Rusia y China son países con los que Bolivia tiene relaciones mucho más cercanas, políticas y económicas, más que con Estados Unidos. ¿Cómo encararíamos, tomando en cuenta que nosotros seguimos con un mismo gobierno, el próximo año estamos a punto de empezar, el 2025? Mira, con Rusia no tenemos relaciones económicas. Bueno, aquí han venido por lo del litio, porque no les interesa el litio, les interesa el uranio, porque las empresas que han venido son las empresas estatales de uranio, aunque puedan venir otras subsidiarias. Con el caso de Rusia es solamente una relación ideológica de apoyo. Y eso como era también con Venezuela. Y porque ya Venezuela, al igual que Cuba, no pueden contar con el apoyo económico de una economía que está en crisis como la economía rusa, no va a poder contarlo. Entonces son nada más relaciones ideológicas, de apoyos, se apoyan. Una relación sí mucho más fuerte, porque no era, sobre todo, nunca fue una relación verdaderamente ideológica, por lo menos para los chinos. Es la relación precisamente con China. China siempre ha sido una relación de mucho interés económico para China. Y eso por eso ha estado prestando a toda Latinoamérica, o toda Iberoamérica, sin ningún recorte, aprovechando que tenía grandes excedentes, cosa que no tiene ahora en este momento. Pero sigue siendo una superpotencia. Entonces, el problema con China es que estamos conectados por muchas formas comerciales y contractuales. Peligroso, sí peligroso, me queda un tercer aliado, que es Irán. Irán, a veces no nos damos cuenta, pero Irán tiene mucha presencia en Venezuela, la tiene en Nicaragua, la tiene acá en Bolivia, aunque no lo veamos. Hay las denuncias de Bullrich al respecto de las tropas auxiliares y están en la triple frontera de Paraguay, Argentina y Brasil. Entonces, en Argentina tienen los ojos puestos sobre Irán, que además fueron los de los dos grandes atentados en la década anterior, 2 décadas atrás. Entonces, por supuesto, Irán
que cada vez está más circunscrito y que no comercia con nosotros, pero sí es el gran aliado político, ideológico, no político, ideológico de estos países que se han colgado de ellos. Así que para mí ese es el gran problema. Vamos a tener que convivir con Trump. No fue nada fácil en la época en que la economía boliviana vivíamos de la mamadera del gas exportado. Ahora no tenemos gas, no tenemos litio, pero tendremos que seguir viviendo de Trump. Y la única ventaja es que Bolivia, como gran parte de Latinoamérica, no es de interés para Trump. Es decir, geoestratégicamente no es de interés. Alguna cosa, pero creo que fuera de la droga no hay un interés real en nosotros. No es el caso de Argentina, no es el caso de Brasil y lógicamente no es el caso de México.